El tema de moral y amoral. Bien, vamos a usar como la otra vez, vamos a hacer una exposición de unas media hora más o menos y después sí podemos compartir la idea que cerrado el tema de la exposición, vamos a hacer como la semana pasada a través de un Power, a ver algunas definiciones y algunos conceptos y después podemos participar preguntando o aportando, construyendo un poquito entre todos, ¿sí? Así que comenzamos. Vemos un poquito el tema de la definición de moral. Todo acto moral es libre y por ende asume responsabilidades. Es un poquito la definición de lo moral. Nosotros, los cristianos, creemos fundamentalmente que somos seres morales porque estamos creados a la imagen y semejanza de Dios. Si hay una cualidad que nos distingue de los animales y de las demás de la creación es que tenemos moral, igual que Dios. Es decir, tenemos la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, básicamente, ¿sí? Básicamente la moral habla de esto, de distinguir lo bueno de lo malo. Siempre que estuvo creando Dios dijo que lo que había creado era bueno, ¿sí? De Dios no sale nada malo, Dios es todo bueno, ¿sí? Entonces, desde eso, desde lo bueno, desde Dios, Él nos creó. Entonces nuestro origen, nuestra génesis siempre va a ser una moral buena. Pero bueno, después conocemos el tema de la caída, donde después de la caída, aquello que fue bueno se pervirtió y conocimos el mal también, ¿no? Como conoce la naturaleza caída. Entonces ahí tenemos también arriba la definición de inmoral y de amoral. Inmoral es quien se opone a todo acto moral. Un amoral actúa sin conocer la moral y por lo tanto no sabe si obra bien o obra mal. Mientras que el inmoral es aquel que contraviene las normas de lo moral y sabe que lo hace. O sea, el amoral tal vez lo hace sin conocer, ¿sí? Hace, por ejemplo, no sé, comete un error ético o que tenga que ver con la conducta, algo malo, pero no lo conoce bien, como puede pasar con un niño que todavía está creciendo, ¿no? Es decir, va a hacer algo malo sin demasiado conocer. Pero una vez que se conoce y igual se hace lo malo, a ella pasa a ser inmoral, ¿sí? Entonces, tenemos como tres definiciones acá para empezar. Primero tenemos lo que es la moral. La moral siempre va a estar ligada al tema de la libertad, ¿sí? Dios, si hay algo que también nos hizo igual a Él, es que somos libres. Pero esa libertad, para que sea moral, tiene que estar ligada a la responsabilidad de saber que esa libertad que tengo va a afectar mi vida y la vida de otros, ¿sí? Está íntimamente relacionada con el fruto de eso, que es la responsabilidad con los demás. Entonces, todo acto moral es libre, pero no podemos dejar la definición ahí. Tenemos que continuar. Todo acto moral es libre y por ende asume responsabilidades. Que tal vez esta es la diferencia que tenemos que hacer cuando hablamos de actos libres. Ahora vamos a tomar un tema, también me parece muy importante, el tema de la cosmovisión. Vamos a definir cosmovisión porque esto es muy determinante del acto moral. ¿Qué es la cosmovisión? Ahí van a ver dibujito, hay varios tipos de lentes, de varios colores. Si yo me pongo el lente naranja, voy a ver naranja. Si me pongo el verde, veo verde. Si me pongo el azul, veo azul. La palabra cosmovisión quiere decir visión del mundo. Esto es la perspectiva, concepto o representación mental que una determinada cultura o una persona forma de la realidad. Por lo tanto, una cosmovisión ofrece un marco de referencia para interpretar la realidad, el cual contiene creencias, perspectivas, nociones, imágenes y conceptos.
ustedes van a ver que está la palabra ahí perspectivas. Y a este programa nosotros llamamos programa de Smart de pareja, pero con perspectiva de familia. Y ustedes saben que también existe la perspectiva, por ejemplo, de género, ¿sí? Que está basada en una cosmovisión, o sea, una manera de interpretar la realidad diferente a la que nosotros como cristianos tenemos, ¿sí? Entonces, es muy importante que entendamos esto. Todos tenemos una cosmovisión, una manera de ver el mundo. Aún dentro del cristianismo habrá personas que ven el mundo de manera diferente o lo interpretan de manera diferente, ¿sí? Vamos a ir trabajando esto. Entonces, vamos a ver básicamente que existen tres tipos de cosmovisiones diferentes hoy en el mundo. El naturalista, según la cual el ser humano está determinado por la naturaleza. ¿Sí? ¿Qué soy yo? Bueno, porque están los naturalistas cristianos y los naturalistas que no son cristianos. ¿Sí? Por ejemplo, un médico estudia el cuerpo humano y dice, wow, acá el cuerpo humano tiene orden, tiene un formato donde una inteligencia superior intervino, lo estudia y cree en lo natural, porque sabe que funciona. Tiene un orden, la naturaleza tiene un orden. Pero después también está el orden natural cristiano que cree que ese orden lo estableció Dios. ¿Sí? Son dos cuestiones naturales. Otro tipo de cosmovisión es el idealismo de la libertad, en el cual se cree que el individuo ha tomado conciencia de su separación respecto de la naturaleza por medio del ejercicio de la libertad de elección. Entonces, para el que tiene esta cosmovisión de vida, va a decir, yo soy libre de elegir, porque yo tengo el deseo de elegir, porque soy libre, y puedo elegir como yo quiera, ¿sí? No me determina a mí la naturaleza, sino que mi propia decisión lo establece. Y el último dice el idealismo objetivo, según el cual el ser humano se concibe en armonía con la naturaleza. Acá podemos, por ejemplo, incluir los espiritistas, el yoga, todo lo que es espiritual, muchas religiones orientales, ¿sí? Que entienden que en la naturaleza está contenida sabiduría, Dios, y hay una armonía en toda esa naturaleza, ¿sí? Son distintos tipos de cosmovisiones. Si nosotros tenemos que hablar de una cosmovisión más cristiana, nosotros la pegaríamos más al naturalismo. Si tuviésemos que definir más qué cosmovisión tiene la perspectiva de género, vamos a decir que ellos tienen el idealismo de la libertad, ¿sí? Bueno, después si hay pregunta al final lo decimos, nos preguntan un poquito más. Y si es muy complicado. No quiero complicar mucho, pero es necesario entender de dónde sale la moral o lo que es la moral, ¿no? Bien, vamos a ir avanzando. El dualismo es una cosmovisión griega. ¿Qué es el dualismo? Es pensar que no está unificado todo, sino que siempre hay como dos caras de la moneda, ¿sí? Esto lo planteó siempre la visión griega, es una cosmovisión griega, ¿sí? Los filósofos, todos plantearon siempre esto. Entonces, por ejemplo, que el cuerpo esté separado del espíritu es una cosmovisión griega, y ahí nace el gnosticismo, ¿cierto? Que también la Biblia habla en contra de esto. Al separarlos, al decir por un lado está el cuerpo y por otro lado está el espíritu, esa mentalidad hace que yo pueda usar el cuerpo de una manera, por ejemplo, y el espíritu de otra manera. De hecho, que el gnosticismo cree que con el espíritu uno puede ser puro y con el cuerpo hacer lo que uno quiere, ¿no? Bueno, ahí lo peligroso del dualismo, al dividir, al hacer un reduccionismo, se llama, de la verdad, yo lo que estoy haciendo es que estoy cometiendo un error gravísimo de lo que yo soy como ser natural. Entonces, ¿dónde más podemos ver eso? Por un lado tengo vida pública y por otro lado tengo vida privada. Entonces, en el trabajo soy de una manera
pero en mi familia, con mi familia soy de otra manera, con mi esposa, mis hijos soy de otra manera, en la vida privada soy de otra manera. Tengo como dos conductas diferentes, ¿sí? Entonces divido. El hecho, por ejemplo, de lo sagrado con lo secular es otra de las clásicas divisiones de lo griego. Yo lo divido, entonces por un lado estoy sagrado, voy a la iglesia, y por otro lado lo secular, el trabajo, lo que tenga que hacer, está por otro lado. Entonces, y de esa manera al dividirlo tengo distintos tipos hasta de moral, de manejarme de una moralidad diferente en cada ámbito. Otra que podemos ver como cosmovisión griega es la moral individual y la moral cultural. Entonces yo en lo individual tengo una moral. No creo en esto, no creo en lo otro, yo me manejo así, pero cuando aparece la cultura, que puede ser un grupo humano, puede ser algo social, mi conducta cambia. ¿Sí? Eso es muy común. Entonces, nosotros como cristianos y como parejas cristianas tenemos que entender que necesitamos llegar a la realidad. La realidad es que somos uno. Si bien tenemos distintas partes, que de hecho que la división de las partes la hace Grecia también, alma, cuerpo y espíritu, pues somos uno. No estamos divididos. Somos uno. No podemos separar el alma del espíritu del cuerpo. No los podemos separar porque son una unidad que funciona de distinta manera, pero somos uno. Y esa unidad está hecha a la imagen de Dios. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, cada vez que yo salgo de la realidad, caigo, por ejemplo, en un dualismo de pensamiento, eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque mi conducta, al pensar mal, voy a cometer muchos errores. ¿Sí? Se ha expresado en mi vida cotidiana, puede ser expresado en mi función de religión que tenga, pero voy a cometer muchos errores. Bien. Acá hay una pregunta que a mí me parece que es muy importante que la podamos pensar y repensar. ¿Puedo elegir siendo esclavo? Tal vez no la van a poder responder ahora, pero después la podemos charlar. Yo pensando en esto, creo que la verdad que se nos limita mucho poder elegir si yo soy esclavo. Por ejemplo, pensemos en un esclavo. Un esclavo que está limitado a lo que le pasó al pueblo de Israel en Egipto. Ellos no podían elegir dónde adorar, por ejemplo. No podían elegir, porque eran esclavos. Entonces lo traduzcamos a la vida de una persona que consume alguna sustancia, por ejemplo. Él no tiene, en realidad, es esclavo de eso. Entonces no tiene la libertad de elegir. ¿Por qué? Porque esa elección está basada en un sistema de esclavitud. Entonces es muy importante que también entendamos que la moral siempre va a estar sujeta al tema de la libertad. La libertad, si yo soy libre, ahí puedo elegir, y ese elegir tiene que ser responsable para que tenga el orden que Dios tiene. Entonces, vamos a ver lo que dice acá. La cosmovisión cristiana no pasa por elegir lo bueno antes que lo malo, aunque lo incluye. Es un tema de una decisión tomada desde un espíritu unido al de Dios, que siempre elige lo que es bueno. No sé si está medio trabado, pero lo vamos a tratar de explicar. A ver, si yo, persona humana, creado a la imagen de Dios en mi origen, fui elegido en pureza moral, no existía lo amoral, todas las elecciones que hacían Adán y Eva dentro del huerto eran todas buenas eran. Pero cuando aparece el árbol de la ciencia del bien y del mal, aparece la opción. ¿Cuál opción? De elegir también lo malo. Cuando sale del Edén, entonces el hombre comienza a ser amoral, porque se pervierte el orden natural del hombre, que era siempre elegir lo bueno, porque de la esencia de Dios no sale nada malo. Y al ser nosotros de nuestro origen de Dios, lo moral,
nosotros, si estamos hoy unidos a través de Cristo, siempre elegiremos lo bueno. La gran pregunta sería, ¿por qué a veces los cristianos eligen lo malo? Acá se nos arma un conflicto. Bueno, cuando elige el cristiano, cuando yo como ser humano cristiano que estoy con Dios, elijo lo malo, es porque todavía me falta unidad con ese Espíritu de Dios. No estoy unido completamente. ¿Por qué? Porque si estuviese unido completamente con Dios, en todo lo que significa Dios, a través de Cristo, esa unidad siempre elige lo bueno. Siempre elige lo bueno. No tiene otra opción. Siempre elige lo bueno. Siempre es moral. O sea, en definición, cada vez que yo hago algo amoral es porque Dios no intervino en esa decisión. No es parte de Dios. Ahí es donde yo como cristiano tengo que revisar mi relación con ese Dios que digo creer. Bien, vamos a otro punto. Vamos a ir tratando de profundizar esto que vamos diciendo. Posiciones ante lo moral. Para Dios, todo lo que dice Dios, lo habíamos dicho también en la primera clase, lo que dice Dios es. O sea, no hay otra opción de que no sea. Por eso hablamos de una verdad absoluta de parte de Dios. Entonces Dios dice que Él es luz. Y es luz. No es como la luz, es luz. Dios dice que tiene verdad. Y es verdad. No hay nada de mentir en Él. Es verdad. Eso son cuestiones absolutas. Yo no las puedo cambiar porque ya están establecidas por Dios y Dios las establece en el universo porque forman parte de un fundamento, de lo que Él es. Entonces, ese absoluto es el que gobierna todo. Si no existiera este absoluto de Dios, todo se desarmaría, se autodestruiría, no existiría nada. Por eso es tan importante entender que estos absolutos no son una... o sea, si nosotros decimos la mentalidad líquida, diría, no, eso es retrógrada, son pensamientos que no son modernos. No, acá hay una cuestión de esencia que tiene que ver con alguien que tiene sostenimiento de todo lo que es real. Y lo real viene de Dios. ¿Sí? Y la otra postura sería lo relativo. Y lo relativo tiene dos cosas. Primero es la tolerancia. ¿Y qué es la tolerancia? La tolerancia es cuando decimos, bueno, a ver, tengo que decir la verdad. Pero bueno, una mentirita, no sé cómo le llaman, mentirita blanca de vez en cuando, no está mal. Y ahí entramos en un problema. Porque la verdad es verdad o es mentira. No existe la mentira blanquita, negrita, rosa. Cuando yo aparece la tolerancia de algo que es absoluto, en realidad caigo en lo falso. No puedo yo como ser humano manejar, por ejemplo, lo que es la verdad o lo que es la luz. No puedo manejar, porque eso lo hace Dios. ¿Sí? Entonces, lo relativo es según. Es tolerancia y es según qué. Y según, como dicen los chicos, ¿no? Según pinte. Claro, según las emociones, según la conveniencia. Bueno, a ver qué negocio vamos a hacer. Y hagamos un negocio que me convenga. Y si hay algo amoral en el negocio, y no importa, pero me conviene a mí. Es según, o sea, esa verdad relativa, es según me conviene. Entonces aparece la tolerancia, algo que es absoluto, en realidad, que es que yo como cristiano tengo que hacer un negocio que sea honesto, porque la honestidad es parte de la esencia de Dios. Cuando el hombre desea, acá dice la frase abajo, cuando el hombre desea lo torcido, busco todo tipo de argumentos. Esa es la verdad de la verdad de la milanesa, digamos, ¿no? Cuando uno en el corazón ya,
siempre está con un corazón torcido, va a buscar cualquier argumento. ¿Por qué mentiste? Y porque busca un argumento que justifique la mentira. Pero vuelvo a decir, cuando yo entiendo que Dios es moral, que yo soy moral y que Cristo está en mí, no puede haber justificación en algo que no es real. La mentira no es real. La mentira es algo falso, es algo que no existe. Yo tengo un lápiz que es negro. Ah, pero te miento y te digo es blanco. Me estás mintiendo, pero es negro. Lo real es que es negro. Si yo digo que es blanco, estoy mintiendo, pero salgo de la verdad y estoy creando algo falso. La mentira siempre tiene algo falso, algo que no es real. Parece sencillo, pero es así. Y a veces construimos argumentos que son mentirosos para justificar nuestras conductas. ¿Qué más nos haría falta a nosotros como seres humanos? Evidentemente siempre que Cristo, que esa unidad con Cristo sea cada vez más evidente. Si no, no puedo generar un ser moral. ¿Sí? Porque la moral no viene del hombre. No existen hombres buenos y hombres malos. Existen hombres que están unidos a Dios o no están unidos a Dios. Vamos a un ejemplo. Acá 1 Timoteo 3:2 dice así: un obispo puede ser, es una palabra que puede ser usada como pastor o como anciano, ¿sí? Son como los tres, son como sinónimos, ¿no? Es alguien que está a cargo de una obra, ¿no? De una obra, una iglesia, congregación, llámese. Un obispo debe ser, dice Pablo a Timoteo, pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Entonces, acá dice que el marido debe ser de una sola mujer. Ahora fíjense si yo me posiciono como en lo absoluto. Si yo tengo una mentalidad de absoluto, que sería lo moral de Dios, yo voy a decir cuando leo el texto, cuando dice marido de una sola mujer, es fiel a una sola esposa para toda la vida. Ese sería el pensamiento del absoluto. Si yo estoy posicionado con una mentalidad tolerante, voy a leer el texto y puedo llegar a deducir o interpretar, porque va a depender de la cosmovisión, o sea, el lente que voy a leer. Es ser fiel a una por vez. Entonces soy fiel a una, después cambio y le soy fiel a la otra. Ya algunos lo están pensando, ¿no? Mirá, pichín, pichín. Qué buena idea. Ahora, ustedes se ríen, pero esto pasa en la mente, ¿no? Del hombre. Como que encuentra argumentos para la tolerancia. Encuentra los argumentos para tolerar una falta. No, pero en la Biblia no dice que no hay que fumar. Eso me lo han dicho. No dice en ningún lado que no hay que fumar. Sí, pero dice que hay que abstenerse de toda especie de mal. Bueno. Pero no dice. Y ahí entramos en el juego de la interpretación. Entonces, para aclarar esto, de lo que hablábamos recién en cuanto a la pareja, tenemos que siempre volver al diseño original. Los cónyuges tienen tres cosas que no se pueden cambiar, porque son diseño original. O sea, si lo cambio está bien, lo puedo cambiar, pero va a dejar de ser un diseño original. De hecho que la cultura hoy se cambia, ¿no? El primer diseño es que es monogámico. El matrimonio son dos nomás, no puede haber tres. No puedo cambiar a la persona por otra. Es monogámico. Es heterosexual. La base del matrimonio es hombre y mujer. ¿Por qué? ¿Porque es una idea mía? No, porque ese es nuestro origen y porque en realidad la fecundidad nace de un hombre y una mujer. Lo fecundo, digamos, la capacidad de multiplicación viene por la diferenciación. Si no hubiese diferenciación, no había fecundidad.
Y no solamente fecundidad, hablando de fecundidad de tener hijos, va más allá el tema de la fecundidad, sino otras aristas más el matrimonio. ¿Cuándo es algo fecundo? Cuando expresa el potencial total que tiene. Entonces, sí o sí, el matrimonio para que sea fecundo tiene que ser heterosexual. Y lo tercero de una pareja es que tiene que ser exclusivo. ¿Por qué exclusivo? Porque la exclusividad marca el deseo de Dios. Si uno dice, bueno, pero la Biblia habla del divorcio, por ejemplo. Sí, pero no dice que ese fue el deseo de Dios. Por la dureza del corazón, Dios abrió la posibilidad del divorcio, de dar carta de divorcio. Y solamente en un caso, que fue caso de adulterio. ¿Sí? Entonces, nunca fue parte del diseño de Dios. Si yo me posiciono a divorcio con mentalidad absoluta, digo, divorcio para mí no es una opción, porque no es diseño original. Si yo me posiciono con una cosmovisión más bien relativa, digo, bueno, si me va mal, listo, cambio. Caemos en en la cultura líquida, ¿no? Esto de cambiar. Y las mentalidades influyen mucho en la conducta, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Y estamos tan metidos en la cultura que nos damos cuenta de que vamos cambiando de manera de pensar. Por eso, ¿qué hace en realidad la cultura? Trata de naturalizar las cosas que no son naturales. Trata de naturalizar la violencia, trata de naturalizar el divorcio, trata de naturalizar el trabajo infantil, todo lo que sea distorsión lo trata de naturalizar, porque una vez que en la mente ya lo naturalizamos, baja la conciencia en tema de lo moral, ¿no? Aunque sea amoral, ya para la persona no suena tan duro, tan feo, entonces se va ganando terreno en eso. Por eso me parece que es tan importante este tema, que nazca como una consigna de las parejas, porque las parejas marcan a la familia y las familias son las que establecen cultura en la sociedad. Si tenemos parejas que son amorales o inmorales, nosotros vamos a tener familias inmorales y una sociedad inmoral. Y ese fin de esa inmoralidad va a ser desastrosa, va a ir en perjuicio propio de la propia naturaleza del ser humano. Se va a despersonalizar tanto que va a terminar destruyendo las bases de todo lo que somos. Entonces me parece sumamente importante que podamos establecer el concepto claro de lo que es moral y lo que es amoral. Bueno, creo que... sí, esta es la anteúltima. Definimos fidelidad, porque me parece que habría mucho más para hablar de fidelidad, pero me parece que vamos a ir cerrando con este concepto. La palabra fidelidad viene de fiel, viene de creer, viene de fe. Todas esas palabras las vamos a ver en hebreo y en griego. Dice esta palabra emuná, que es fidelidad, tiene el sentido de genuinidad, genuino, confiabilidad, constancia, honestidad, a conciencia. Y en el griego significa creer, ser fiel. Mientras que pisto, otra palabra griega, significa fiel, confiable, confianza, firme, seguro y sólido. Miren, apareció sólido. Don Sólido apareció acá. Entonces la fidelidad, por ejemplo, porque la Biblia dice que Él es fiel, ¿no? ¿Por qué Él es fiel? Porque Él es sólido, Él es roca. Él es fiel. Su esencia es fiel, Él no tiene nada de no es infiel, no es no firme. Entonces Él es fiel, Él es sólido, Él es seguro. Así que según estas definiciones, fidelidad es permanecer, estar firme en lo que comenzamos, tener fe, ser personas confiables y responsables. Fidelidad es lealtad a toda costa. O sea, eso es fidelidad.
Saben que había dos escuelas en los tiempos antiguos, en los judíos. Estaba la escuela que era sumamente cerrada, creo que eran los Jalil, que ellos decían, no, la Biblia dice que vas a estar casado toda la vida, punto. Y otra que era totalmente liberal. Decía, bueno, si la mujer le puso mucha sal a la comida, puede hacerle carta de divorcio y listo. Se cambia, se busca otra mujer. Entonces, son dos extremos, ¿no? Nunca los extremos son buenos. Pero más allá de los extremos, del pensamiento de extremo que podamos tener, creo que tenemos que fijarnos en lo que es original. Sí, bueno, pero hay muchas personas que se vuelven a casar, sí, perfecto, pero yo no la puedo definir a eso como un matrimonio normal o una familia plena, porque se salió del diseño original. Ah, entonces no hacemos nada. No, yo no digo que no hagamos nada, tenemos que hacer mucho. ¿Para qué? Para que vuelva a reconstruir lo que se puede, porque hay cosas que se pueden y otras que no se pueden. Porque ya se salió del diseño original. De ahí lo importante que nosotros podamos establecer la verdad desde el comienzo de una pareja, por ejemplo. Es decir, vamos a establecer una pareja, ok, voy a buscar una pareja, bueno, vos tenés que saber que con esa pareja tenés que ser fiel. Ah, no hay opción para... Y no la hay porque te vas a salir del diseño original. Y si bueno, pero no podemos, hay cosas que no podemos cambiar. Entonces, Jesús va a decir esto, mirar con codicia, ¿es ser infiel? Jesús va a decir, sí, es ser infiel. Porque Jesús fue más allá de la ley. La ley no funcionó. Si la ley es externa, tenés que ser fiel, no funciona. Lo que funciona es que yo me una al Espíritu de Dios para ser fiel. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Cuando yo me uno al corazón de Dios, ese corazón de Dios es el que está actuando. Entonces yo soy fiel no por mí, porque yo soy humano, caído, y ahí yo sí puedo ser fiel. ¿Sí? Claro, porque algunos ya dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos para ser fiel si todos los seres humanos pecan? Y no, ya sé. Eso es una realidad. ¿Cuál es la otra realidad? Es que Dios, a través de Cristo, nos restaura esa situación del corazón del hombre, para que volvamos a ser fieles. ¿Sí? Entonces, les quiero dejar las preguntas, así ya podamos participar entre todos. Son dos preguntas nada más. Dice así para reflexionar, ¿qué cosmovisión tiene mi moral? Esto lo tenemos que revisar nosotros, cada uno de nosotros. ¿Qué cosmovisión tiene mi moral? ¿Qué tolero, pero sé que no es de Cristo? ¿Qué estoy tolerando hoy? ¿Qué pensamiento estoy tolerando o acción? Pero sé que no es de Cristo. Yo sé que no es de Cristo, pero tolero. ¿Sí? Hablamos de la tolerancia. Son dos preguntas nada más.